Nombre, José Manuel López Nicolás. profesión, Pues soy catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia. tu lugar favorito, Murcia. Murcia y la dehesa de Campoamor. tu canción preferida, Como si fueras a morir mañana, de Leiva. tu mejor hábito, Uy, mejor hábito, el orden, una cosa que estás aprendiendo, la paciencia, un libro que recomiendes el Señor de los Anillos. y una frase que te inspire o te defina. Antes volcar que parar. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en el podcast de EduHacking, un espacio en el que te ayudamos a utilizar la que considero es la herramienta más fiable de adaptación en el contexto actual, el aprendizaje permanente. En este episodio podrás aprender con José Manuel López Nicolás, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y vicerrector de Transferencia, Comunicación y Divulgación Científica en la Universidad de Murcia. Es autor del exitoso blog Scientia y de numerosos libros de divulgación, como por ejemplo Vamos a comprar mentiras, Un científico en el supermercado o La ciencia de los campeones. Es colaborador en numerosos medios de comunicación como La Verdad, Movistar, Radio Nacional de España o Mediaset. En la entrevista hablamos de la ciencia de la vida cotidiana, los objetivos que debería perseguir la transferencia y la divulgación científica o sobre los beneficios y costes de divulgar ciencia. Nuestro invitado nos deja además numerosos consejos prácticos para preparar un libro, un artículo de blog, una conferencia o una entrevista. Si haces divulgación, te gustaría hacerla o sueles consumir contenido creado por otros divulgadores, sigue escuchando este episodio porque te será de gran utilidad. Ahora sí, vamos con José Manuel López Nicolás. Muy buenas, José. Bienvenido al podcast de EduHacking. Muchísimas gracias por hacer hueco en una agenda que no sé cómo tiene que ser y no sé si quiero saberlo, pero te agradezco muchísimo de corazón que hayas aceptado la invitación y para mí es un privilegio tener una persona que es difícil de definir, pero para mí eres un profesional en mayúsculas. Tú te sueles considerar como un defensor de la ciencia de la vida cotidiana. ¿Qué es eso? No es un defensor, es que yo me he dado cuenta que después de muchísimos años divulgando la ciencia, que la gente realmente se siente atraída de la ciencia y ve su necesidad cuando le explicamos la importancia que tiene en su día a día, la importancia que tiene en su ropa, en su alimentación, en los dispositivos móviles, en todo, en un supermercado, en cualquier cosa. Entonces, creo que hace falta más que sin dejar de explicar los nuevos avances, los nuevos descubrimientos, hacia dónde vamos, pero hace falta más hablarle a la sociedad de la importancia de la ciencia en el día a día, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y si le hacemos ver la importancia que tiene ahí, es cuando conseguiremos que realmente valoren la ciencia como es necesario. Yo sé que te gusta muchísimo el deporte, utilizas el deporte también como medio de divulgación y en tu libro de la ciencia de los campeones, pues pones varios ejemplos, ¿vale? Yo había seleccionado un par de ellos, pero tú puedes elegir otro. Sí, El de Guardiola estaría bien, pero lo de Manchester City lo tengo un poco reciente y ahí tengo sí. ahí algún pequeño conflicto. Y yo había pensado en Miguel Indurain y Carolina Marín, ¿vale? Por si nos puedes decir cómo utilizas estos ejemplos para convertir esa ciencia en la vida cotidiana utilizando modelos que la sociedad conoce y que admira, ¿no? Bueno, pues en el caso de Carolina Marín lo tengo muy claro. Carolina Marín es un referente por muchísimas cosas y entonces detrás de sus triunfos hay muchísimo progreso científico y tecnológico. Por ejemplo, poca gente sabe que Carolina Marín lleva en su equipo una óptica, una oftalmóloga. ¿Y una oftalmóloga por qué? Pues porque el deporte de raqueta en el cual la pelota, en este caso volante, va más rápido, es el bádminton. Y cualquier pequeña anomalía en la vista puede ser que sea la causante de que gane o pierda un partido cuando está jugando en la élite. Y entonces lleva una oftalmóloga que continuamente le está viendo la vista. Pero por otra parte, Carolina Marín también tiene o tenía un contrato con Telefónica para que Telefónica le ayudara con el Big Data
Y entonces grababa muchos partidos, le daba mucha información de cómo jugaban sus rivales, de qué hábitos tiene para que cuando se enfrente con ellas vaya perfectamente preparado. Datos que no podría tener debido al gran volumen, variabilidad que hay con los métodos tradicionales. Entonces, Carolina Marín es un fiel reflejo de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar en la ciencia de la vida cotidiana a través del deporte. Miguel Indurain, pues también, Miguel Indurain fue una revolución. Yo me acuerdo cuando batió el récord de la hora Miguel Indurain, y entonces con la espada, con la bicicleta que le prepararon, donde los nuevos materiales resistentes, muy, muy ligeros, ayudaron a batir aquel récord. Como Miguel Indurain, la física le ayudaba en la aerodinámica en su posición en la bicicleta para hacer los descensos. En Miguel Indurain también todos nos acordamos de sus éxitos, pero también de su último día, de la pájara que le dio subiendo Les Arcs. Entonces lo aprovecho para hablar de nutrición deportiva y hablar de la importancia de la buena alimentación y la buena hidratación. Son muchos ejemplos. Dices tú, Guardiola lo tiene reciente, sin las matemáticas, sin la geometría, sin la estadística, el fútbol de hoy en día no sería el que es. Entonces, por eso digo que utilizar como gancho el deporte para hablar de ciencia es muy importante, incluso para fomentar las vocaciones científicas. Y en estos casos muchas veces ciertos sectores más polarizados quizás siempre se dice que no, que esto de la ciencia, la tecnología muchas veces impide que el deportista pues se conozca, que sienta, que tome decisiones y que no sea la tecnología quien tiene o la ciencia quien tiene que marcar estas decisiones. Por ejemplo, en ciclismo pues se puede ver mucho, que si los vatios, que si los biomarcadores te están diciendo unas cosas y tú le haces más caso a eso que a tus emociones. ¿Cómo podrías un poco ahí dar alguna Va. explicación de cómo combinar, ¿no? lo que te dice la tecnología, los avances científicos, con las decisiones que tú tomas luego, en este caso como deportista? Bueno, eso hay que verlo desde dos puntos de vista. Si lo ves desde el punto de vista del espectador, a mí como espectador de ciclismo y amante del ciclismo, me encantaría que no estuviesen los pulsómetros, los potenciómetros, etcétera, porque se dejarían llevar por las sensaciones y atacarían más y se verían el tipo de ciclismo antiguo. Pero si lo ves desde el punto de vista del ciclista, cuanto más progreso científico-tecnológico se aplique, mejor, porque puede verse él con muy buenas sensaciones y realmente tener sus depósitos de glucógeno prácticamente agotados o no tener ese día la potencia necesaria y a los 500 metros revienta y le da la pájara. Entonces, no se le puede poner valla al campo. El progreso científico y tecnológico siempre va a estar ahí, hay que utilizarlo lo máximo posible y desde el punto de vista del deportista y desde el punto de vista de los que lo vemos, pues buscar otras cosas. Pero yo entiendo, buscar el equilibrio ahí es imposible, porque no es que una persona busque un equilibrio entre dos cosas que le interesan, es que hay unos que buscan el espectáculo y otros los que buscan es ganar, y a veces va una cosa enfrente de la otra. Hay una pregunta que te tengo que hacer porque yo creo que es importante insistir. Sé que lo has explicado muchísimas veces, pero ya te digo, insisto, hay que machacar estos conceptos. Diferencias y conexiones entre divulgar y transferir. ¿Qué objetivos deben perseguir? Bueno, yo sí te soy sincero, y esto se debate muchísimo en las redes, divulgación, transferencia, comunicación, periodismo científico. A mí esos debates me cansan un poco, ¿vale? Yo al final quiero que se me dé una información lo más rigurosa posible y lo más asequible posible y entendible posible e interesante. Pero sí que existe la transferencia sí que existen diferencias. La transferencia del conocimiento para mí tiene tres pilares: la transferencia a la sociedad, la transferencia a la administración pública y a los gobiernos para la toma de decisiones y la transferencia a las empresas para el desarrollo de nuevos productos. Entonces, en la transferencia del conocimiento a la sociedad, pues la divulgación científica es una de las partes. Es decir, la transferencia tiene tres pilares, uno de ellos es a la sociedad y dentro de la transferencia a la sociedad se puede hacer periodismo científico, comunicación científica, divulgación científica, con ligeros matices entre ellos. El periodismo busca informarnos, en la divulgación se busca, y normalmente el periodismo es de noticias de actualidad.
En las noticias pueden ser más atemporales en la divulgación y se pueden utilizar otros recursos, opiniones personales, etcétera, que no se utilizan normalmente en el periodismo. Pero yo creo que ahora mismo, en la situación que estamos, y lo que te he dicho antes, después de tantos años, no hay que hay que centrarse en lo importante. Y entre nosotros a lo mejor sería bueno hablar, bueno, pero a la sociedad hay que comunicarle la ciencia, de una forma o de otra. No estamos para enrollarlos con matices de qué es esto, qué es lo otro. Entre nosotros, bueno, pero la sociedad ahora mismo necesita, es decir, necesitamos una sociedad mucho más formada y no quedarnos en debates que desde mi punto de vista no aportan mucho. Sí, la discusión de los términos, pues es que Pues está bueno, claro. A una persona ajena claro, le da igual. al ámbito de la ciencia le importa un pimiento. Igual que estamos en la universidad y que si los créditos son tal, que si el POD, que si déjame esto, Sí, sí. ¿sabes? Correcto, correcto. ¿Y qué cosas has visto en divulgación científica que últimamente te puedan mosquear, ¿no? Decir, oye, malas prácticas. ¿Alguna Sí, cosa que tú claro. estés viendo que digas, ostras, esto a la gente ajena a la ciencia le puede hacer daño o no está bien? Hay gente que divulga de cosas que no tienen idea y se nota, y se nota. Eso no significa que tengas que divulgar solo de lo que sea tu especialidad. Tú puedes divulgar perfectamente de otra cosa, pero estando bien preparado y habiéndolo estudiado de forma rigurosa. Pero eso sí que cada vez lo noto. Y también, aparte de eso, hay veces que se convierte la divulgación científica en un chiste. Quiero decir que buscamos siempre el hacer reír a la gente. Bueno, vamos a ver. La divulgación científica debe emocionar. La emoción es la clave de la buena comunicación. Pero la emoción la puedes encontrar de muchas formas, con la risa también, pero con otro tipo de sentimientos. Entonces no tenemos que convertir siempre esto en un chiste, ni muchísimo menos, porque la ciencia a veces es divertida y a veces no es nada divertida, pero sigue siendo igual de apasionante. Para un científico, ¿qué beneficios? Imagínate que alguien nos está escuchando, que es profesor de universidad, por ejemplo, y está dudando de si dedicar tiempo, porque tú mejor que nadie lo sabes, el tiempo que requiere la divulgación. ¿Qué beneficios podría tener? Más allá de los directos, Sí. ¿vale? Que yo creo que pueden estar más claros, pero por tu experiencia también, ¿qué beneficios has logrado con la divulgación? Hombre, más allá de los beneficios generales importantísimos de generar una sociedad formada en el conocimiento, sí que es verdad que se habla poco de los beneficios que tiene el investigador o la investigadora al divulgar la ciencia. No solamente la sociedad se beneficia de ello. Por ejemplo, a nivel personal, las experiencias que tienes son buenísimas. Conoces a un montón de gente, pasas por un montón de experiencias, o al menos yo he pasado. Yo puedo hablar de lo mío. Es decir, das conferencias en campos de fútbol, das conferencias en sitios inverosímiles, en la cárcel, en conocer nueva gente, el firmar en las principales ferias del mundo de deporte, de Feria del Mundo del Libro, muchas cosas, muchas experiencias. Pero luego también resulta que conoces mucha gente y muchos de ellos son de tu área de conocimiento, que tú no los conocías anteriormente, y con ellos empiezas colaboraciones que te reportan artículos científicos, proyectos de investigación, contratos con empresas, etcétera. También resulta que pues, se pueden abrir nuevas líneas de investigación, también tiene beneficios a nivel institucional, porque en la divulgación científica somos pocos los que estamos, y entonces te deja bien colocado. No, y tu currículum investigador y tu currículum de transferencia aumenta mucho y además te hace mejor docente porque la divulgación te hace dar un mogollón de conferencias y luego eso se nota en clase. Sí, luego te quiero preguntar sobre, sé que no te gusta decir dar consejos, pero sí recomendaciones, ¿no? Y a nivel de comunicación, pues un profesor, el acto educativo es un acto de comunicación y la divulgación te exige que comuniques bien en muchos medios y tú has tocado, yo creo que todos los medios de comunicación que hay. Pero antes de pasar a eso, hemos visto los beneficios, pero ¿qué precio, qué coste, qué problemas nos puede traer a los científicos como divulgadores? Por ejemplo, tú hoy, un lunes, con la agenda a tope de la semana, te ves haciendo un acto de divulgación y a lo mejor por momentos dices, pero ¿por qué me meto en tantos líos, No, no? no, no, yo lo paso bien, yo lo disfruto y tal, pero yo siempre digo que hay que llevar cuidado con el momento de tu época profesional en el que le dedicas tanto tiempo a la divulgación. Un ejemplo, yo abrí el blog mío en 2010, creo que fue, y fue casualidad enero o febrero del 2010, no.
En diciembre del 2009 conseguí mi plaza de titular. Es decir, puede ser que la divulgación engancha y si te confundes te puedes dedicar más a la divulgación que a otras cosas. Entonces depende de la etapa. Mis doctorandos, pues yo sí, les recomiendo que divulguen la ciencia, pero a un nivel bajo. Tienen que centrarse en lo que es hacer su tesis doctoral y en sacar su plaza, su estancia postdoctoral, etcétera. Eso es el principal problema que veo, que no sepas en cada momento graduar tu dedicación a la divulgación científica. Y entre los más jóvenes, ya no solamente las personas que están haciendo sus tesis doctorales, antes de incluso en secundaria, yo sé que tú has trabajado mucho en institutos, ¿cómo se podría estimular ese pensamiento científico entre los más jóvenes? Siempre se habla mucho de cambiar los planes de estudio, etcétera. Eso es complicado, yo no lo veo tan fácil. Yo creo que depende más de los profesores y de las profesoras que den clase. Si ellos están motivados por el por el pensamiento crítico, por el escepticismo, por la implantación de nuevas tecnologías, por cambiar la forma de pensar de los alumnos, yo creo que se logra. Entonces creo que depende más del profesor y la profesora. Y también depende de que no. Joder, que yo entiendo también a los profesores de instituto o de colegio que intentarían motivar más al alumno, pero le obligan a dar una serie de temarios súper condensados y entonces no es tan fácil, ¿vale? Pero yo creo que se pueden hacer cosas, yo creo que se pueden hacer cosas para estimular las vocaciones científicas más allá de las que se están haciendo. Hay muchas personas que incluso ven la divulgación pues una salida profesional y hay muchos divulgadores que se presentan pues así, creadores de contenido, divulgadores y parece que se va convirtiendo incluso como en una profesión. Hay una cosa detrás de todo eso es que cada divulgador, o yo por lo menos lo percibo, crea su propia historia, su propio estilo. Tú en tu caso, pues yo creo que se puede ver un estilo en tu forma de hacer divulgación, que tienes varios registros según el medio, pero se crea, el divulgador se crea una propia historia o esto no es así. Una propia historia te refiere a una marca. Exactamente, en un estilo. Vamos a ver, yo no he ido voluntariamente a crear ningún estilo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que todo el mundo que me lee o me ve en una conferencia o me escucha en la radio sabe que ese soy yo. Es decir, es mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de mojarme en los temas. Y a mí me gusta mucho hablar, contar historias, y yo creo que el estilo que tengo en la divulgación define lo que soy personalmente. Pero de un lenguaje asequible, de hablar solamente de lo que sé, y empatizar muchísimo, y no ponerme a hablar desde las alturas de la ciencia, sino ponerte de tú a tú, porque tienes mucho que aprender del lector o del oyente. Contar historias personales, no solamente dedicarte a que eres científico, no, 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 no. Yo creo que el estilo nuestro debería acercarse a cómo es cada uno, si no todo lo demás son imposturas. Sí, alguna vez te he escuchado decir eso, ¿no? Como hay muchas recomendaciones, muchas estrategias, pero no te alejes No, de de cómo tu tú pers- eres. no, 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 no te alejes, no te alejes. No te alejes porque si no, mal rollo. Muy bien. Has hablado de la importancia de las historias. Tú lo utilizas mucho el storytelling, en tu libro se ve fácilmente cómo utilizas el contar una buena historia para luego dar tus mensajes. ¿Cuáles son las claves que tú dirías que hay para contar una buena historia? Es importante que sea real la historia. Si no la inventamos y contamos tal, no transmite. Es importante emocionar al receptor con esa historia, pero para eso es importante que tú te apasiones, que tú seas un apasionado de la historia que estés contando, porque si no, no va a lograr emocionar, y si no logras emocionar, no va a comunicar bien la ciencia. Luego, las historias deben tener un buen hilo conductor. Yo le digo muchísimo tiempo al hilo conductor. Y lo último que me pongo es hacer las diapositivas o a sentarme a escribir. Y me gusta también el relacionar cosas que parezcan inconexas y sorprender al público mediante ese tipo de relaciones. Y en esa historia siempre hablar de cosas como hablamos antes, cosas relacionadas con la vida cotidiana, que pueden meter nuevos avances, por supuesto, pero relacionarnos con algo del día a día. Son mis claves para, son mis claves para eso. Me gustaría que nos dijeras algunos consejos, algunas estrategias que tú sigues para comunicar en diferentes tipos de medios de comunicación. Por ejemplo, cuando tienes que escribir un artículo de blog, probablemente ya tienes
lo tienes tan automatizado que ya no necesitas seguir no lo sé, ¿eh? No necesitas seguir una secuencia de pasos, pero intentando destripar ese estilo que tú sigues, ¿cómo sería ese método a la hora de escribir un artículo de blog? Es que depende. Depende del tipo de artículo que vayas buscando en cada momento. Si es un artículo, hay unos que son súper automáticos, pero súper automáticos son los que son las colaboraciones, las que vienen, yo colaboro, por ejemplo, hoy he colaborado estoy colaborando en Sport también, el diario de Sport de Barcelona. Pues allí solamente o los que colaboro en La Verdad o los que pongo el primer párrafo y luego pongo enlace a La Verdad o a Sport, etcétera, porque el tráfico lo deben llevar ellos, no yo, ¿vale? Entonces, eso es un momento, que el párrafo y ya está. Los que escribo yo en mi blog, que son originales, les dedico muchísimo tiempo, pero lo primero es darle vuelta al tema. Por ejemplo, si tengo que escribir esta semana, tengo que escribir en La Verdad el sábado, pues entonces lo que hago es ver las noticias de la semana que está ahí en Murcia para luego tener una percha, ¿sabes? Y entonces que sean atractivas. Por ejemplo, estoy dándole vueltas que si hay elecciones el domingo, a ver qué puedo hablar de la ciencia el sábado, ¿vale? Pero buscarle siempre algo allí que sea de actualidad y le dedico mucho más tiempo a encontrar el tema que luego a desarrollar. Desarrollar ya son muchos años y la estructura, lo que debe llevar cada un párrafo y tal, más o menos lo sabes, pero dedicarle mucho tiempo al tema es crucial. Y en el caso de los libros, ¿tienes ahí algún método, algún proceso que sigues para planificar Wow. y crear un libro? Vale, que en el caso de los libros tengo ahí no un pequeño problema, porque voy a seguir exactamente igual, pero que veo libros luego en las librerías de un nivel, no que sean malos libros, ni mucho menos, pero que son libros que digo yo, madre mía, con qué rapidez se escriben estos libros y que yo me autoexijo mucho, yo me rayo muchísimo para encontrar el tema de un libro. Yo tienes algo que me convenza espectacularmente. Soy incapaz de sacar un libro por sacarlo. Entonces, a veces le dedico demasiado tiempo incluso a buscar la temática del libro. Cuando veo otros que, ¡bum, bum!, fuera, pero voy a seguir igual. Pero es una de las cosas en las que más me autoexijo. Buscar la idea del libro. Más que la idea, igual que decíamos en los artículos del hilo conductor y tal, aquí la idea del el temario me tiene que convencer muchísimo y dar un valor añadido muy grande a lo que hay ahora. Tú coges temas de alimentación y tienes 1000 libros de alimentación. Pues yo encuentro algo que dé un valor añadido muy grande o no escribo. ¿Tienes alguno en mente? Sí, claro, tengo dos, pero no te los puedo contar. Imaginaba. ¿Para cuándo? Más o menos. Hombre, a mí me gustaría, estamos en mayo, 22 de mayo, a mí me gustaría el 1 de septiembre depositar uno. Es que llevo dos en marcha, Casi nada. ¿sabes? Casi nada. Y entonces, bueno, pues ya veremos, ya veremos. Muy bien, muy bien. Y ahora con las conferencias, Sí, tienes ahí que yo haya encontrado sí, una presentación en la que dabas un montón de consejos, si no recuerdo mal, 50 más uno, sí. sobre cómo hacer una buena conferencia, ¿no? Pero para ti, aunque yo creo que han ido saliendo ya, pero ¿cuáles serían los tres consejos más importantes para alguien que quiera preparar una conferencia y los tres errores a evitar? Los tres consejos más importantes para dar una conferencia es uno, exprímete todo lo que tú puedas sobre el conocimiento del tema del que vayas a hablar. Nunca, eso que siempre se dice de no te preocupes, tú eres el que más sabe del tema, estate tranquilo, cuando lo decimos incluso a nuestros alumnos, eso es el primer paso para caer en la relajación. No. Aún así, siempre puede haber alguien que sepa más que tú, pero tú te has matado. Tal. Eso es lo primero. Luego, otro consejo que puedo dar es ensaya mucho la conferencia, ensáyala delante de un espejo y ensáyala y tal. Y tres, cuando acabe la conferencia, porque son muchos consejos los que daría, pero cuando acabe la conferencia, mírate el vídeo o habla con alguien de tu máxima confianza y aprende de los errores. Corrige y aprende de los errores. Y luego cuando la vuelvas a repetir, pero pregunta a la gente. Pregunta a gente, no solo que te digan qué bueno eres, no. Y de esos errores, ¿cuáles son los tres que tú sueles ver más claramente? Veo que falta, que la gente arriesga poco en las conferencias. Que arriesga poco. Arriesga poco significa es que va como decía Bumburi, a la,
una postura correcta, ¿no? Mm. La actitud correcta, decíamos, usamos la canción, la actitud correcta, a no fallar y tal. Creo que hace falta arriesgar más, aportar mucho más valor añadido, hacer cosas diferentes. Mucha gente hace de lo mismo, ¿sabes? Mm. Y eso es el principal error el que veo. Y que mucha gente, y también veo que las conferencias hay que prepararlas en fondo y en forma. Puedes ser un especialista de las diapositivas, tienes que prepararlas, tienes que esmerarte, tienen que estar relacionadas bien con lo que cuentas. No puedes saltar ahí cualquier tipo de diapositiva. A mí no me gusta. Sí, yo creo que el subestimar lo que es preparar una conferencia, Sí, sí, eso sí, es un sí, sí, gran problema. sí. Muy bien, y en el tema de una entrevista, imagínate pues en un canal de televisión donde vas a tener pues una audiencia muy grande, el tiempo puede ser limitado. ¿Qué consejos darías para preparar una entrevista? ¿Se puede preparar una entrevista? Sí, claro. Para empezar, es bueno que conozca al periodista que te va a hacer que lo conozca, aunque no sea personalmente, pero que sepa si es de los que le gusta meter el dedo en la llaga, pero no despectivamente, ¿no? Si no le gusta indagar, si es alguno de esos que le está hablando y está pensando en otra cosa, le gusta saber el tiempo, saber el público al cual va dirigido la entrevista, saber el tiempo que tienes que dártelo y sobre todo, a mí me gusta saber de qué te van a preguntar para hacerte un esquema tú de lo que puedes hablar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que un minuto en la radio o en televisión es larguísimo. Entonces tú puedes decir muchas cosas ahí, pero si no te lo preparas puede ser que luego digas tú, pero ¿por qué no he dicho esto? ¿Por qué no he dicho lo otro? Porque entonces tienes que prepararte bien, incluso hacerte en un papelito las cosas que quieras tocar. Tienes siempre, se te ve en todo lo que vas comentando el nivel de trabajo que dices que hay que hacer, ¿no? El nivel de autoexigencia. Esto tú a nivel más emocional, ¿te pasa factura a veces? Es decir, el sentido de pasarte de carga de trabajo, ¿cómo gestionas todo esto? Es decir, pues toda esa autoexigencia que yo creo que es imprescindible en un científico, pero ¿te pasa factura a veces o cómo lo gestionas? Sí, claro que pasa factura. Pasa factura en el sentido de, hostia, que son muchas horas, es mucho esfuerzo. Y estoy súper contento y no entiendo hacerlo de otra forma, si no, no lo haría. Pero como a veces digo, a veces agota, claro que agota. La gente dice, si te lo pasas bien, es que me lo paso muy bien, pero eso no significa que no agote, ¿de acuerdo? Entonces a veces sí que es cierto que acaba una conferencia o acaba en la cual te la has preparado muchísimo, muchísimo. Te haces 300 kilómetros para ir, te haces 300 kilómetros para volver y luego te da un bajón. El bajón de como cualquiera cuando hace un gran esfuerzo. Entonces eso, pues hay que prepararse también para eso. Y a nivel de organización, Sí, cómo te organizas? ¿Cómo pues es? ¿Sigues algún sistema, algún hábito que tú digas, mira, esto lo hago siempre porque me da control, me da tranquilidad? sí, 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 sí. Pues mira, mi agenda es una locura de cantidad, pero no más que la de cualquier otro, que la tuya, que la otra, todos vamos a tope. Cada uno se organiza de una manera, la suya, no es ni mejor ni peor. Pero mi manera es que yo soy incapaz de, la noche antes, yo tengo unas libretas que escribo a mano y en la libreta utilizo dos hojas la noche antes. Una para todas las actividades del día siguiente, todo lo que tengo pendiente, todo lo que tengo pendiente en el plan personal, en el plan del vicerrectorado, en el plan de la divulgación, en cualquier cosa. Y luego en la hoja de al lado me pongo el horario al cual voy a hacer todas esas actividades. Pero es un horario que empieza a las 8 de la mañana y empieza de 8 a 8:03, correo a no sé quién. De 8:03 a 8:27, entrevista a tal. Y en ese horario va al minuto. De 16:45 a 16:48 llamar a mi madre. Así, en ese tal. Intento cumplirlo, hay cosas que no se pueden, se pasan al día siguiente, pero todo eso va apuntado. Yo no llego, si yo llego al trabajo diciendo, bueno, a ver qué hago hoy, pues eso imposible, imposible, ni duermo pensándolo. Entonces, llevo la organización a niveles extremos. Y a nivel deportivo, que yo sé que también eres Sí. deportista, no sé si sigues saliendo a correr. Sí, ahora mismo tengo la rodilla derecha fastidiada y eso también me estresa más porque no tengo ese momento mío de liberación, pero para mí el deporte, el practicarlo y el verlo es una parte esencial en mi vida. Soy me encanta el deporte, siempre he hecho deporte, siempre he jugado al tenis, siempre he jugado al fútbol, he corrido
y por eso cuando me lesiono como estoy ahora, pues me desestabiliza un poco. Pero por eso escribo mucho de deporte también, porque me flipa. Pero eso entra dentro de esa agenda que te comentaba. Lo meto ahí. Y tu sistema de recuperación, ¿no? De mental también, porque yo sé que tú observas mucho la realidad buscando también ideas, pero hay momentos que tú digas, oye, ahora voy a entretenerme, voy a divertirme de una manera y pongo en pausa, ¿no? El modo pues más creativo, más profesional. Mm. ¿Haces algo específico para provocar eso o te vas dejando llevar? Hay dos cosas que las necesito y que cuando no las hago, me las pide el organismo y me lo noto, me da señales. Una es la playa. Es decir, yo necesito estar mucho en contacto con la playa, con el mar, con la gente de allí, con el ambiente donde me muevo. Allí no trabajo prácticamente nada. Y otro es viajar. Viajar, conocer nuevas culturas, pero no buscando ideas, sino para mí es una pasión. Entonces siempre estoy organizando viajes, siempre estoy ahí, desconecto y recargo pilas. Que claro que te vienen ideas nuevas allí y todo eso, pero no es el objetivo de ello. Entonces el irme a la playa, el deporte y el viajar son mis tres formas de evadirlo. Sí, seguramente en esos momentos te vienen las ideas buenas, aunque tú no quieras, te salta la idea y dices, "Ah, no la buscaba, ¿no? Pero Claro, gracias a la desconexión me ha venido, ¿no? claro, exacto. Muy bien, José, sé que tienes un viaje, no te quiero quitar mucho tiempo. No, lo que necesites, de No, verdad. pero en un minuto, ¿vale? ¿Cómo podrías lanzar un mensaje? Un mensaje central de todo lo que hemos comentado en la entrevista. Imagínate que nos están escuchando, por un lado, si te parece, vamos a diferenciar dos audiencias, ¿no? Primero, la de las personas que quieren hacer divulgación o hacen divulgación, y luego el grupo de personas que consume esa divulgación. ¿Qué le dirías Bueno, a estos pues dos perfiles? a las personas que quieren hacer divulgación, por una parte, que piensen bien en el momento de su vida al que le quieren dedicar la divulgación, que en cada momento es apasionante, pero tú tienes que saber en cada momento cuál es tu prioridad, porque la divulgación engancha y a veces te puede hacer perder la noción de qué es lo más, no importante, pero sí lo más urgente, pero que desde luego, aunque sea gradualmente, dediquen parte de su trabajo, porque yo lo considero un trabajo, forma parte de nuestra labor como universitario a la divulgación de la ciencia, a la transmisión del conocimiento a la sociedad y que piensen que individualmente tiene unas ventajas enormes. ¿Vale? Que a veces se ve como, madre mía, yo no tengo tiempo para esto, es que no, no, si tú empiezas a ver tus ventajas, claro que sacas tiempo. Y por otra parte al público decirle que no conozco mejor herramienta que la divulgación científica para crear una sociedad formada, una sociedad preparada. Y de esa sociedad preparada serán capaces de salir las personas que lleven a la sociedad al sitio que se merecen y a nuestro hijo al sitio que se merece. Yo entiendo también la divulgación como un acto de libertad. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo la libertad como la toma de decisiones basada en el conocimiento. Y entonces ese conocimiento te lo da, entre otras cosas, la divulgación científica. Y entonces la gente que consuma divulgación son personas más libres en el sentido de poder tomar decisiones formadas y decisiones con un sentido común y basadas en el rigor científico y en la evidencia científica. Y tomar decisiones basadas en ese conocimiento es algo que hace una sociedad más justa. Por eso creo que es importante consumir divulgación. Y el divulgador saber también que está contribuyendo a eso, pues moralmente te da mucha fuerza. Pues yo te agradezco, José, que hayas hecho esta entrevista, que ayudes a la gente a ser más libre gracias al pensamiento científico y que lo hagas pues con tu estilo, que está muy claro cuál es, con esa pasión que la haces. Y nada, que te deseo que te recuperes bien de esa rodilla, que para Oh, los que somos deportistas sabemos que el deporte, es horrible. cuando falla todo lo demás, empieza a tambalearse. Correcto. Así que nada, muchísimo ánimo con esa recuperación y si no, pues a buscar Otro óptimo. otro tipo de deportes. Nos vemos en la piscina, ¿eh? Lo mismo. Venga, un Venga, abrazo. buena Gracias. semana, José. Adiós. Igualmente, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres ayudarme a que el podcast llegue a más personas, te animo a que te suscribas gratis desde tu plataforma de podcast favorita y lo recomiendes a tus amigos, amigas y colegas de profesión. Recuerda que puedes seguir las novedades desde la newsletter o el canal de Telegram de EduHacking.
Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Cuídate mucho y hasta la próxima.